Hola, 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 queridos chicos. No sé si se me puede ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, gente? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Hola, hola. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal? Muy buenos días con cada uno de ustedes. Desde aquí, como siempre, dándoles lo mejor de lo mejor para poder sacar adelante. Ah, ya, voy a compartir unas cosillas. Esto, ¿lo sacamos por acá atrás? No, no, para guardar mi. A ver, aquí. Ajá, ponle un ratito, me permite, por Vale. favor. Bueno, acá nuestro querido profesor está guardando sus diapositivas. Ya dentro de un momento ya nosotros estaremos dando inicio, queridos muchachos. Pronto vamos a conversar también sobre lo último que ha venido en este examen de la pre. Gracias, gracias, maestro. Ya. Y también, obviamente, cómo es que se está generando, pues, nuestras respuestas a lo largo del examen. Pues, muchachos, estoy viendo ahí, hay unas preguntitas que me está diciendo la Miss, profesor, por favor, dígale a los alumnos, a los chicos que tengan atención en esto y lo otro. Así que no te preocupes, todo eso y muchas cosas más en esta clase que será una belleza. A ver, creo que sí se puede observar. Querida gente, ¿me confirman, por favor? ¿Se puede ver en la pantalla? Sí, se ve, se ve. Ahí está. Yeah. Buena. En esta clase, yo lo que voy a buscar, mis hermanos lindos, básicamente va a ser tener claro en cómo es que se plantean las características, hacia dónde apuntan los detalles de algunos pasajes de la obra y después vamos a ir profundizando muchísimo más en lo que vendría a ser la resolución. Porque creo que en esta clase ya amerita que nosotros le demos una paciencia y un amor distinto a la resolución de los exámenes para que tú tengas las herramientas más claras de cómo sacar adelante esto que te vamos a preguntar. Por esa misma razón, muchachitos, por ahí un poquito va a ser la estrategia de esta clase. Sale, vale. Muy bien. Hoy vamos a centrarnos. Uy, no, es demasiado para mí. Vamos a centrarnos en el primer periodo de nuestra literatura occidental. Cuando yo digo nuestro primer periodo de nuestra literatura occidental, me refiero al clasicismo griego, periodo jónico. ¿Qué significa eso, profesor? Periodo jónico significa que es la época arcaica, es decir, los orígenes. Y en este caso, evidentemente la literatura va a tener para nosotros una característica peculiar. ¿Cuál es? La primera que yo te podría mencionar es que es una literatura oral, una literatura para oyentes, porque principalmente lo que se buscaba era convocar, hacer que la gente dijera, oh no, tras esas historias heroicas, uno se sintiera identificado y también quisiera unirse pues a la batalla, a la defensa del territorio griego, a esa manera de ser parte del esplendor del auge de la cultura griega. He ahí la razón por la cual esta literatura va a tener siempre como que un cariz de resaltar lo heroico. ¿Está bien? Y que va a tener también a través de los rapsodas, como también se les conocía a estos cantantes, esta literatura móvil, ¿no? Porque es una literatura móvil porque los libros van a ser las personas que cantan, entonces mientras ellos se van trasladando, también a su vez vamos encontrando un desplazamiento propio de la historia. En ese caso, cuando hablamos de Grecia, también no podemos olvidar que es una cultura que salió adelante, ¿te acuerdas cuando te conté? Por tres elementos, ¿verdad? La oliva, el trigo y la vid. La oliva, el trigo y la vid. La aceituna, la uva y en este caso el cereal. No era algo tan extraordinario porque Grecia no era un territorio, digamos, de abundante vegetación o fauna, muchachos. Y es por eso que aún más se le considera una cultura que salió adelante con poco. Y con ese poco también desarrolló una tradición y un pensamiento así para todo el planeta.
En ese sentido, la cultura griega también nos ha otorgado la maravilla por lo arquitectónico, esa búsqueda de la perfección a través también de lo que vendría a ser, en este caso, la elaboración de, como estás viendo, de coliseos, anfiteatros, las esculturas, que en este caso también nos van a ofrecer el movimiento. Tú cuando veas esculturas griegas te vas a dar cuenta que obviamente acá había una preocupación para que incluso se vea el detalle de la vena, el marcado de los músculos, hasta los detalles de las cejitas, todo eso, mis queridos hermanos. Porque acá lo que se buscaba era un culto a la belleza y una contemplación del cuerpo. Por eso es que es una época de bastante auge en torno a las artes, porque también vamos a encontrar una conexión del ser humano con lo que siente y con lo que va a razonar. ¿Está bien? Entonces, en esta primera parte, cuando nosotros estamos hablando de el clasicismo griego, también estamos hablando, pues, como te mencionaba, de una consolidación de la época, de la épica, perdón, griega. Cuando yo digo épica, tú recuerdas hazaña heroica. Épica, épica, hazaña heroica. Épica, épica, hazaña heroica. ¿Por qué? Porque la épica tiene que ver siempre con una acción que vaya por encima de todo, que vaya por el hecho de incluso la vida misma del personaje, que el personaje sienta que no hay nada más importante que eso que tiene que hacer, porque él tiene una misión y se tiene que cumplir. He ahí la razón por la cual, queridos muchachos, que siempre vamos a entender que la literatura griega en esta época lo que busca es, por eso te decía, que la gente al escucharla entienda que hay valores más grandes que solamente los sentimientos. Y acá viene el honor, por ejemplo. Pero también a su vez, como tú recordarás, tiene que ver con esta intervención de los dioses. Recuerda que en esta etapa los dioses van a participar muchísimo en el devenir de los seres humanos y cómo es que ellos van a decidir también sobre varias acciones que en el mundo de los humanos se desarrollará, ¿no? Ellos van a decidir, por ejemplo, cuál va a ser la suerte de algunos personajes en tanto la Ilíada como en la Odisea. Pero más allá de eso, vamos a hablar un poquito más de nuestro queridísimo Homero. Homero, como tú muy bien sabes, es en este caso una proeza, me ponen acá Christopher. Claro, mi hermano, proeza es una palabra muy bonita y te felicito, porque la proeza significa que tú estás haciendo algo por encima de lo normal. Y ahí está lo heroico, porque vas a vencer muchísimas dificultades para lograr ese objetivo. Por eso la palabra proeza es perfecta también. Ahora, cuando nosotros hablamos, como te mencionaba, acerca de esta figura de Homero, lo primero que debemos recordar es que hoy en día ya a Homero no se le puede considerar como una persona como tal. ¿Por qué? Porque tienes que recordar que, por ejemplo, la Ilíada tiene alrededor de 15.674 versos, versus los 12.110 versos de la Odisea, por el amor de Dios. No creo que una sola persona pueda recitar 27.000 o más de 27.000 versos. Lo que se planteaba y que siempre te lo voy a recordar, es que más bien, así como el triángulo de Pitágoras no lo hizo Pitágoras, sino los alumnos de Pitágoras, es que ellos, en honor al maestro, en este caso la expresión Homero, van a ser un conjunto de personas, de rapsodas, que se van a distribuir de manera organizada las partes, las distintas partes, tanto de la Ilíada y la Odisea, para que con esto se tenga también como que una especie de experiencia para la gente que escucha y que se vaya trasladando de una voz a otra voz y también a su vez se tenga como que incluso ciertas pausas para que los pobladores en algún momento también tengan como que un pequeño break, ¿no? Porque si no, imagínate, ¿no? Te voy a recitar más de 15.000 versos, hermano, vas a estar sentado muchas horas. Por eso
es que acá ese, digamos, cambio de Rapsoda a Rapsoda era también estratégico, ¿no? Ahora, Homero, propiamente dicho, ustedes saben qué significa el que no ve con los ojos del cuerpo. ¿Y eso qué significa? Significa que también puede, si no puede ver con los ojos del cuerpo, es que en realidad está viendo con los ojos de la imaginación. Porque cuando yo hablo de Homero, estoy hablando también de un personaje que va a pintarnos sobre todo algunos sucesos de la guerra de Troya. Y estos sucesos de la guerra de Troya van a determinar también las historias de personajes que lastimosamente murieron en batalla, pero que su legado quedó como que para siempre, ¿no? Ya entraremos ahí, mis queridos amigos. Solamente para cerrar con la idea de Homero. Homero, entonces, propiamente dicho, no es un ser humano, es una expresión en la que se convocan varios rapsodas y a su vez también entender que en este caso tanto la Ilíada como la Odisea son obras que tienen a su vez este planteamiento objetivo de hacernos sentir identificados y también sentirnos griegos para después ir a la batalla con la clara ilusión que después contarán nuestras hazañas heroicas. ¿De acuerdo? Hasta aquí, queridos chicos. ¿Se va entendiendo eso? ¿Todo bien? Vamos con todo, vamos con todo. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una de las cuestiones que me gustaría que también chequearas en la imagen, por ejemplo, que te he colocado, te has dado cuenta que acá hay como una especie de triángulo, ¿verdad? Esa era la figura geométrica de los griegos. Es más, ¿no? Se mencionaba que era el triángulo porque siempre utilizaban el número 3. Recuérdalo. Ahora, vayamos a la siguiente imagen entonces. A ver, acá. Bien. Entonces, en esta época, por ejemplo, mis queridos chicos, como ustedes ven en pantalla, era una Grecia en realidad fragmentada en polis, ciudades, estado, pero particularmente también dividida en dos grandes frentes, ¿no? Lo que era por un lado Esparta y por lo que era el otro lado Atenas. Por eso es que cuando nosotros estamos hablando de tanto la Ilíada y la Odisea, es porque la Ilíada le pertenece al mundo de lo guerrero, al mundo de la fuerza y del ímpetu, es decir, al mundo de Esparta, versus el mundo de la aventura, la astucia, la inteligencia. Y aquí es donde encontramos una obra para Atenas. Es decir, el poema de la guerra, que es el poema de la Ilíada, es para Atenas y el poema del retorno, que es sobre la astucia, vendría que ser para Atenas, que es la Odisea. Hasta aquí. ¿Se va entendiendo esas dos instancias? Sí. Por qué es tan valioso esto, muchachos? Porque tiene que ver este asunto de cómo es que la fuerza, por un lado, es la que predomina a pesar de todo, y por el otro, la astucia y la inteligencia también a pesar de lo que les va a pasar a estos personajes. Eso es lo más bonito, ¿no? Porque el tema, por eso te vas a dar cuenta que el tema de fondo, como va a aparecer ahora que nos vamos a un poquito a analizar las historias, se van a dar cuenta que, por un lado, por más que yo quisiera decirles otras cosas, decimos, pucha, es verdad, acá lo que está marcando es la fuerza, la guerra, el ímpetu, la estrategia militar. Y por otro lado también, ¿no? Vamos a decir, ¿y qué pasó acá, mano? ¿Por qué así? Y vamos a darnos cuenta porque lo que se está destacando es, en este sentido, la estrategia para hacernos sentir también parte de la historia como ateniense, ¿no? Que sea en el caso de la Odisea. Ah, ya, claro, cómo no, Ximena, por supuesto, con todo cariño. Te decía que la gran diferencia entre la Ilíada y la Odisea es que la Ilíada es el poema de la guerra. En la Ilíada nosotros vamos a tener la descripción por encima de todo de el heroísmo, el ímpetu.
y en este caso la manera en cómo vencer al enemigo. Por eso acá vamos a encontrar estrategias de guerra. Por eso la Ilíada es el poema de la guerra. ¿Bacán? Versus en la Odisea. En la Odisea vamos a ver en realidad la astucia, la inteligencia, la manera en la que yo voy a sobrevivir ante la adversidad. Acá es donde más que valerme de mis músculos, me voy a valer acá de mis ideas. Por eso es que la Odisea va a representar el poema de Atenas, el poema del retorno, el poema de la astucia. ¿Está bien? Y ahí están los dos frentes. Por eso te decía que la Ilíada representa para Esparta lo que la Odisea representará para Atenas. Y la unión de ellos te da toda Grecia. ¿Qué tal? ¿Se mejoró? Sí. Cualquier cosita entonces, con todo cariño, muchísimas gracias. Con todo cariño siempre acá para poder dilucidar cualquier cosita, muchachos, ya lo saben. En nuestras clases no debe haber ni una sola duda y vamos a ir siempre por todo. ¿Bacán? Ahora, te decía entonces que en este caso nosotros teníamos un contexto histórico en el que se estaban dando estas guerras, ¿no? Entonces, por eso el contexto tanto de la Ilíada y la Odisea tiene que ver con la guerra de Troya. Acá empezamos a hacer algunas aclaraciones. Cuando nosotros hablamos de la guerra de Troya, no vamos a hablar de toda la guerra. Por ejemplo, vamos a hablar en la Ilíada sobre los primeros 51 días del último año de la guerra. O sea, solamente un periodo, nada más, un lapso de tiempo. Tan igual, por ejemplo, en la Odisea empieza con ya el final de la guerra de Troya y que todos están regresando a sus casas. Entonces, no es que me plantee todo el contexto bélico, ¿no? No me van a contar sobre todos los 10 años. Me lo van a mencionar de alguna manera. En la Odisea ya te contaré un poquito sobre eso, pero no es que, como repito, el tema principal de las dos obras sea toda la guerra de Troya, sino que en la Ilíada se tomará un episodio y en la Odisea cuando ya acabó y sea el retorno de uno de los generales a su mismo reino o reinado. ¿Sale, vale? Ok. Muy bien. Entonces, ahora sí, sigamos aterrizando. Una de las cuestiones clave, tanto en la Ilíada como en la Odisea, va a ser el uso del hexámetro dactílico. ¿Qué significa eso, profesor? Ya, primero y antes que nada, en tu examen solamente dice uso del hexámetro. Yo te coloqué hexámetro dactílico porque es la expresión completa. Entonces no vas a necesitar como que saberte todo el nombre, pero sí, por ejemplo, saber qué es un hexámetro. ¿Qué es un hexámetro? Un hexámetro es, por ejemplo, 6 pies. Profesor, así, por eso es dactílico, ¿no? Allá. ¿Y eso qué tiene que ver con los versos? Como son cantados, hazte una idea de algo interesante. Mira, hazte la idea que estás recitando y que estás dando 6 pasos. Mientras estás dando esos 6 pasos, estás lanzando tu poesía, ¿no? Bla, 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 bla. 6 y de ahí te vas para el otro lado. Ta, 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 6, otro hexámetro. Así tenían compuesta la historia en un principio, mis hermanos. Interesante, ¿verdad? Porque recuerda que esto era oral, ¿de acuerdo? Ahora, ante ello, ¿qué otra cosa muy interesante aparecía? Que era lo siguiente, ¿no? Que encontrábamos el famoso epíteto, porque el epíteto va a ser como que un rasgo característico también de la obra de Homero, como para conocer a los personajes, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, te dice, ¿no? Aquiles, ¿no? El de los pies ligeros, Apolo, el que hiere de lejos. Entonces acá lo que nosotros estamos encontrando es a los personajes, pero con su rótulo, ya, ¿no? Con su característica principal. A eso se les llamaría epíteto. Otra cuestión que también tendríamos que tener clarísimo es que tanto en la Ilíada como en la Odisea hay un tema del honor, un tema del destino y un tema de la gloria. Cuando yo digo del honor, ¿a qué me refiero? A que se va a buscar siempre quedar como que por encima del resto y no sentirse que se ha perdido.
Por eso, por ejemplo, en la Ilíada, Aquiles, al margen de todo, va a demostrar que es el guerrero máximo, porque avasalla a sus oponentes. Y por otro, en la Odisea vamos a encontrar la recomposición del orden, porque cuando Odiseo se va, recuerda, los pretendientes llegan pues con todas las ganas de querer usurpar su lugar, ¿te acuerdas? Entonces cuando llega nuestro Odiseo, lo manda para su casa y de nuevo se restituye el orden en la Odisea. En esos dos frentes vamos a encontrar el honor, pues, porque se está luchando para que su nombre no quede borrado o no pierda en una contienda. ¿Por qué destino? Porque el destino acá vamos a encontrar el hecho de que los dioses están también acechando y que nos hacen pues entender que van a manipular o intervenir en las actividades del hombre. Y la gloria, porque la gloria vendría a ser, en este caso, lo conseguido, ¿no? En el caso de Aquiles es lograr vencer a los troyanos versus en la Odisea, en la que Odiseo logra restituir el orden después de regresar tras 20 años a su casa. ¿Está bien? Entonces, ahí está justamente esa paridad de las características, tanto en la Ilíada como en la Odisea. Los repasamos de nuevo. Vamos a encontrarnos con la propuesta de hexámetros versus hexámetros. ¿Qué significa eso? El desplazamiento de 6 pies al momento de recitar. Luego, teníamos los epítetos. Los epítetos siempre van a estar presentes porque esto es lo que genera, es la característica propia del personaje. Luego, ¿qué tenemos? La temática heroica, en donde vemos el honor, el destino y la gloria, en donde vamos a buscar demostrar que somos los mejores a lo que nos dedicamos, ya sea a la guerra, como Aquiles, ya sea al gobierno o a la astucia, como lo es Odiseo, y con eso entenderemos cuál es la misión o el objetivo de esta literatura, ¿no? Que es generarnos identificación, admirar lo que estamos viendo. Por eso es para un público aristocrático también, ¿no? Para que se entienda cómo se está generando la guerra, como para entender también cómo es que se utilizan los personajes con los dioses ahí también involucrados. Y por otro lado, es una literatura que convoca, ¿no? Una literatura que como que llama, ¿no? Para que tú también te unas a la batalla. Obviamente no podemos dejar de atrás la intervención de los dioses en el destino de las personas. Mira, todo eso forma parte de las características del periodo jónico. Ajá, a ver, me están pidiendo, por un lado, que haga sobre la temática del honor resumidito nomás, y por otro lado, lo del exámetro. Listo, mis hermanos, vamos con la primera que les mencionaba. El honor, resumidito, te diría, es lo siguiente, ¿no? El honor es buscar ser el vencedor. Ahí está el honor para el griego. Por eso el vencedor en la Ilíada es Aquiles y el vencedor en la Odisea es Odiseo. ¿Está bien? Ahí está el punto clave del honor. ¿Por qué? Ya ahora que hablemos sobre la Ilíada solita, te vas a dar cuenta de ciertos detallitos que después te voy a remarcar. Ahora, me preguntan, ¿el hexámetro se usa en toda la obra o en su gran mayoría? En toda la obra, mi hermano. Supuestamente por esa razón es que no podríamos conferirle a una sola persona para sostener de manera, por eso, imagínate, calibrada, 15.000 más 12.000, 27.000 líneas teniendo claro todos estos detalles del exámetro. Por eso es que decimos, oye, no seas loco, tendría que ser un superhéroe para que lo lograra. ¿Está bien? Va entonces por ese lado. Al contrario, gracias a ustedes siempre. Continuamos. Entonces ya te había hablado sobre esa cuestión homérica en donde se tiene que ver con este asunto de, se plantea la autoría, por eso decía que se le otorga a Homero, pero no es que Homero sea uno solo, ¿no? Se dice unitarista, ¿por qué? Porque va a juntar, digamos, el conjunto de rapsodas que van a recitar, en este caso, las dos historias. Y también, como siempre te voy a recalcar, era de carácter oral, ¿no? Era una literatura para oyentes al principio y después ya se convertirá para una, en este caso, literatura para lectores. ¿Sí? Muy bien.
Vamos con la Ilíada. A la madre, la Ilíada tiene demasiadas cosas, la verdad, mis hermanos. A ver, una cosa así rapidonga en todo caso, ¿no? La Ilíada, por ejemplo, como les había mencionado, está ambientada en el último año de la guerra, los primeros 51 días. Si en este caso nosotros podríamos decir lo siguiente, ¿no? Eh, la Ilíada tiene la fuerza y la conexión, la fuerza y la conexión de llevarnos a los extremos sobre un personaje y no saber si lo queremos o hasta lo odiamos, que es nuestro querido Aquiles. ¿Por qué razón? Yo diría, para completar el tema central, lo diríamos así más completo. ¿Está bien? Acá de repente lo voy a colocar para que lo tengas también presente, ¿no? Que es las cóleras de Aquiles y sus funestas consecuencias. Para la, para la pre es importante señalar funestas consecuencias porque las cóleras de Aquiles van a determinar muchas acciones. Por ejemplo, tú bien sabes que la primera cólera de Aquiles se da por el hecho de que Agamenón rapta a la esclava o compañera de Aquiles, Briseida, ¿no? Entonces, acá coloco así, primera cólera igual rapto de Briseida. Y acá ponemos así, compañera, esclava de Aquiles. Listo. Entonces, en este caso, yo tengo claro que esta primera cólera, ¿por qué genera una funesta consecuencia? ¿Qué significa funesta para empezar? Que trae muerte. No podemos olvidar que al principio de la obra, el sacerdote troyano Crises ha ido a pedirle, a implorarle la devolución de su hija a este general griego, Agamenón, que por supuesto no se lo va a conceder. Y ante eso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a ocurrir que Crises le va a pedir al dios Apolo que lance flechas con peste a las tiendas griegas, o también conocida como las tiendas de los aqueos. He ahí la razón por la cual estos guerreros van a empezar a enfermarse, a diezmarse, hasta morirse. Y lastimosamente, muchachos, lo que va a ocurrir acá es que cuando Aquiles se llene de cólera porque Agamenón le raptó a su chica, es que él va a dejar de pelear. Si él deja de pelear, si él deja la batalla y los otros guerreros están enfermos, ¿qué crees tú que está de alguna manera haciendo Aquiles? ¿No acaso los está exponiendo a que vayan a una muerte segura? ¿No acaso está abandonando al ejército cuando más lo necesita? En ese sentido también se lo toma muy a personal, ¿sí o no? Porque está asumiendo que si él tiene cólera, entonces que se mueran todos. Ahí, por ejemplo, como que no hay mucho heroísmo, diría yo, ¿no? O sea, por eso es criticable lo que hace Aquiles. Es más, esa primera cólera, otra de las consecuencias es que desencadenará la segunda cólera. ¿Y por qué? Porque la segunda cólera, ¿qué es lo que pasa? Acá lo vamos a colocar. Segunda cólera, ¿a qué es igual? Es igual a, en este caso, muerte de su Patroclo. ¿Te acuerdas de Patroclo? Entra el chat Patroclo. Patroclo, que como tú bien sabes, es el amigo íntimo de nuestro querido Aquiles. Evidentemente, cuando se da cuenta que Aquiles no va a ir a la batalla, ¿qué hace Patroclo? Se pone la armadura de Aquiles y va como tratando de hacerse pasar por él. Ahí entra en escena Héctor. Héctor es el general. Definamos amigo. Claro, mi hermano lindo, ¿cómo no? Mira, amigos en este caso es que tienen una inspiración mutua. ¿Por qué?
porque en ese caso lo que va a ocurrir es que uno admira al otro, pues sí, lo que pasó es eso, que Héctor, cuando como general de los troyanos ve la armadura propia de Aquiles, va a dar la cara y lo va a enfrentar. Y aquí es cuando nosotros entendemos que la imagen heroica propiamente de Héctor es, a sabiendas de que es un guerrero invencible para los comunes mortales, porque nadie sabía el secreto de Aquiles, ¿te acuerdas? El taloncito. He ahí la razón por la cual es que nosotros decimos, Héctor es realmente el valeroso, el valiente, el hombre íntegro, pues. Va a dar la cara sin saber que no es Aquiles, es un Patroclo disfrazado. Patroclo, por supuesto. Y aquí, muchachos, evidentemente, el enfrentamiento va a ser un poco extraño porque nuestro Aquiles, o mejor dicho, ¿no? Nuestro Héctor no va a sentir que está peleando con un hombre tan poderoso. Y ahí en una, digamos, en un momento en el que están pues enfrentándose, Héctor clava la lanza a el falso Aquiles. Cae tendido. La gente, no, Aquiles ha caído el invencible. Y por respeto, nuestro querido Héctor dice, alejaos, deteneos. Por respeto al valeroso guerrero, nos vamos a retirar dándole unos días de duelo. Y por eso es que los troyanos se retiran. Mientras tanto, ¿qué estaba pasando en las tiendas griegas? ¿Qué pasaba? ¿Te acuerdas? Estaba nuestro Aquiles preocupado. ¿Dónde está Patroclo? ¿Dónde está Patroclo? Y ahí es claramente, muchachos, en donde ve la comitiva llegar y observa a lo lejos esa luz característica de su armadura. Y dice, oh, ¿qué fue, mano? ¿Por qué está mi armadura ahí? A su fanboy, dice. No, no, Eric, por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando traen al cuerpo, se da cuenta que no estaban trayendo la armadura, estaban trayendo un cuerpo. Lo tienden sobre el piso, le sacan el casco y allí aquí les observa a su patrón. Lo ve. ¿Quién estaba mirando eso? Agamenón, pues porque era el general de los griegos. Y ni corto ni perezoso dijo, si supieras la humillación que le han propiciado. Y ahí es donde Aquiles, ¿qué? Sí, lo han humillado y ni siquiera han respetado su cuerpo cuando él yacía ya totalmente vulnerable. Y por eso es que Aquiles desata su segunda y más intensa cólera. Aquí el análisis de la pre. ¿Cuál es? Sí, Agamenón es todo un loquillo porque él aprovecha todo lo que pueda. Y vamos a decir esto, ¿no? La pre lo que menciona sobre la segunda cólera en la que tiene que ver este asunto de la funesta consecuencia es que ciertamente él va a ir a buscar a Héctor para vengarse. Y lo va a ir a buscar al palacio donde él se encuentra, donde está la familia, donde está el rey de los troyanos, Príamo, y lo va a buscar con la clara intención de destrozar todo lo que se pueda de los troyanos. O sea, Agamenón mintió, me están preguntando, pero por supuesto, Agamenón es un ser vil. ¿Está bien? Oye, qué buenas imágenes. Esa es. Y en ese sentido, muchachos, Agamenón, que es un total, en este caso, oportunista, porque recuerden, Aquiles no estaba peleando, Aquiles no iba a pelear, muchachos. Entonces, esta es la razón por la que de nuevo ingresa al campo de batalla. Se dan cuenta cómo lo que parecía un problema termina convirtiéndose en una oportunidad para Agamenón de traer de nuevo y de la manera más brutal a nuestro queridísimo Aquiles. Ahora, llega Aquiles en este caso, como tú muy bien sabes, llegas en este caso con una nueva armadura, y va a ir a buscarlo.
Héctor, va llamándola a lo lejos. Y ahí es donde claramente te das cuenta que como estaban celebrando los troyanos, esa fiesta se iba a terminar. He ahí la razón por la cual, ¿sabes lo que pasa? De nuevo, el íntegro Héctor. Ajá, ahí está nuestro querido Brad llamando a Héctor. Y es por ello que cuando nosotros sabemos que Héctor va a dar la cara, aquí ya estamos entendiendo algo muy importante, muchachos. Es qué es lo que busca reflejar Héctor. Héctor no es el que escapa, no es el que le niega su responsabilidad, como en algún momento, por ejemplo, lo hizo Aquiles por cólera. ¿Te diste cuenta? Ya vamos a llegar a ese análisis después, no se preocupen. Lo que sí, por ejemplo, en este caso, queridos chicos, también a resaltar es que en la parte en la que él se va a enfrentar a Héctor, me gustaría, de verdad, me encantaría decirte que fue un enfrentamiento que duró horas, días, semanas, la gente estaba loca porque estaban casi empates y en la última escena, ahí recién Héctor de cansancio padeció y Aquiles por eso lo venció. No, eso no pasó. Déjame decirte que más bien duró muy poco y fue totalmente violenta la situación. El video de la batalla. Me gustaría mostrarte el video de la batalla, que no existe porque en esa época no había una cámara, pero lo que te estoy tratando de mostrar en este caso, por ejemplo, lo que ves en la imagen de la pantalla, es un poco lo que se va a generar ante esto, ¿no? Yo sé que hay una película que se llama Troya y que aquí por eso toma como referente a Brad Pitt, pero déjeme decirles, o Eric Banat, que vendría a ser en este caso Héctor, eh, pero hay algunas cuestiones de la película que se alejan de la propuesta del libro. Y eso también es importante, ¿no? Porque la propuesta del libro lo que nos plantea es que además de tener esta, digamos, frialdad como para matarlo de inmediato, de amarrarlo las piernas y pasearlo varias veces por el palacio, eso, por ejemplo, es una cuestión que en verdad la obra lo pinta de una manera como si fuese un hombre desquiciado, mis hermanos, una especie de un loco que ha perdido los estribos y está desbordado por la ira y sin importarle que la familia esté mirando, sin importar que toda la familia esté llorando, ya el fallecimiento no le importa y lo sigue restregando, paseándolo una y otra vez. Y para colmo se lo lleva, o sea, ni siquiera lo deja, se lo lleva. Es por eso que en este caso la venganza se dice se sirve en un plato frío, pero en este caso pues más bien fue lo contrario, ¿no? La venganza fue de inmediato, Aquiles no esperó nada, Aquiles fue y destrozó todo a su paso. De aquí es donde, en la parte final, Príamo, rey de los troyanos, papá de Héctor, es que va a ir a entrevistarse con Aquiles. Y acá esta escena es clave en la obra, porque nos va a plantear un asunto que a veces pasa desapercibido, que es el hecho de cómo es que quedan las personas que van a esperar o de pronto son las que se quedaron solamente como espectadores, ¿no? Porque en este caso, Príamo, al decirle a Aquiles que él debe saber lo que significa perder un ser querido, a propósito de Patroclo, y que sabe que hay algo en su corazón que nunca va a ser completado. Y por eso al menos hay que tener el cuerpo de nuestro desaparecido para aferrarnos a la idea de que su recuerdo vivirá por siempre entre nosotros. Es por eso que Aquiles recién allí se compadece y le va a otorgar el cuerpo de Héctor a Príamo. Por eso la obra de la Ilíada no termina con la muerte de Héctor. La obra termina con los funerales de Héctor. ¿De acuerdo? Por eso, muchachos, esto, por ejemplo, es muy valioso comentarles. Por ejemplo, ¿no? Que si bien es, digamos, Aquiles es un héroe trágico, es héroe trágico en qué sentido? En el que lastimosamente él está preparado para matar. Pero Héctor, en ese sentido, como muy bien lo señalas, mi querido Eric,
es la imagen heroica realmente, el héroe familiar y ético, ¿no? Mientras que Aquiles es el héroe trágico, porque Héctor vendría a, digamos, de alguna manera simbolizar este asunto que tiene que ver con la integridad, la honradez, el amor a la familia. O por otro lado, por ejemplo, Agamenón, ¿no? Que es la soberbia y la autoridad y el oportunismo que les mencionaba. Y por otro lado, en este caso, el amigo, ya sabes, de Aquiles, con este asunto de generar en él el desenlace más importante de la trama, ¿no? Porque a partir de su muerte es que Aquiles obviamente definirá la suerte de Troya y en primera instancia del general Héctor. ¿Cuál es el comentario de la PRE? La PRE nos dice lo siguiente, que Héctor simboliza Troya y tras la muerte de él también el imperio va a caer. Entonces, en Héctor también se refleja, perdón, el destino de Troya. Bacán, eso es lo que también menciona la PRE. Hasta aquí, ¿cómo la vieron, queridos chicos? ¿Se logró entender? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo vamos? Sí, sí, sí. Buena. A ver, Jeremy, dime cualquier cosita que por ahí no haya calado del todo y yo con todo gusto lo responderé. Porque, a ver, lo más importante de la Ilíada es, por ejemplo, entender esa estructura en la que empieza con el asunto del rapto de la compañera esclava de Aquiles, se niega a pelear, eso genera que Patroclo ingrese al combate, muere Patroclo y Aquiles se enfurece muchísimo más y con eso determina el desenlace de la muerte de Héctor y después que se realicen sus funerales. Así, en cortísimo, la Ilíada para ti. ¿Sale, vale? Vamos, entonces. Otro detalle que también me parecía muy interesante, muchachos, es el inicio de la Ilíada. El inicio de la Ilíada, ¿cómo se da? Dice, canta, oh musa, ¿no? Canta, oh musa, sobre el pélida aqueo violento, que por sus furias genera consecuencias funestas. Aquí que te está tratando de decir desde el inicio nada más ya todo el resumen de la obra. Porque acá lo que nos está diciendo, ¿qué es lo que está resaltando? El ímpetu. Recuerda, característica resaltante de la Ilíada, el ímpetu, la valentía, el vencer al enemigo. ¿De acuerdo? Y que todo tiene que ver con el asunto de Esparta. ¿Está bien? Ahora vayamos a, en este caso, nuestra querida, ya, a ver, esto es así, no, ya. Ahora vamos a nuestra querida Odisea para plantear nuestra maravillosa obra. A ver, estamos borrando aquí. Ya está. Cuando nosotros hablamos de la Odisea, primera aclaración, recuerda por favor que Odiseas también se le conoce, o en este caso, ¿no? Al protagonista también se le conoce como Ulises. Es decir, Odisea tiene que ver con el retorno. Siempre recuerda eso. Odisea, Odisea, retorno, retorno. Retorno en griego significa nostos. Entonces es aquí donde si hay algo que va a predominar a lo largo de toda la obra, es el intento de Odiseo o Ulises, porque también se le conoce como Ulises, que regrese a Ítaca. Para ello va a tomarse 20 años y tú también te acordarás, ¿qué fue? ¿Por qué se demoró tanto, profesor? Y acá es donde yo te digo, ¿no? Mira, recuerda que la hora empieza y la hora, así como te recité los primeros versos de la Ilíada, te voy a recitar ahora los primeros versos de la Odisea. Porque si en el primero decía canta o musa, acá dice más bien, háblame. Háblame de ese genio multiforme. Entonces, háblame, diosa, de ese genio multiforme. Ya desde aquí, cuando dice ingenio, me doy cuenta que ya no es del guerrero Pélida Aqueo,
O sea, ya no me van a destacar lo bélico, la pelea, sino lo que me van a destacar acá ya tendría que ser con la estrategia, la inteligencia, la astucia, de primer plano nomás. Te comento esto porque en el examen de admisión siempre han buscado remarcar estos pasajes y estos versos. He ahí la razón por la cual cuando nosotros hablamos de la Ilíada y la Odisea, por eso lo resumimos en esos dos términos, queridos chicos, ¿sí? Porque también ha venido como referencia en la pre también de San Marcos. Ahora, tomando lo de la Odisea. La Odisea, si bien es cierto, marca todo un viaje de 20 años, hay que decir las cosas también en función de ello. ¿Por qué? Porque entenderíamos que la vida como tal es un viaje. ¿Se dan cuenta? Que la vida como tal nos plantea situaciones diversas de adversidades en donde tenemos que salir adelante, en donde las cosas no se van a plantear ni presentar como uno desee, ni mucho menos pues que en medio de esta situación tan trágica, a veces la pérdida de otros amigos o los tripulantes de la embarcación de Odiseo, se va dando cuenta pues que el tiempo pasa y que está perdiendo ya casi la esperanza de llegar a casa, pero se mantiene también con las ganas de hacerlo. Ahora, muchachos, cuando yo les menciono esto, también hay otro detalle importante que tiene que ver con cómo en ese trayecto de los 20 años nosotros tenemos claro también que nuestro querido Odiseo va a tener que suplir, va a tener que sacar adelante un montón de adversidades, ya te las contaré. Ahora, momento en el que te tengo que precisar algo porque esto es lo que ha generado muchas de pronto equivocaciones en los exámenes. Punto número uno. La guerra de Troya se da en la Odisea. Recuérdalo, no, no se da en la Odisea. Mira el verbo, da, no. Entonces, ¿cómo es, profe? En la Odisea, alguien relata sobre el final de la guerra de Troya, ahí sí, eso sí. Profesor, ¿por qué es diferente? ¿Qué ha pasado acá? Lo que pasa, muchachos, es que si yo digo que el final de la guerra de Troya se da en la Odisea, entenderíamos que ese sería el tema principal, el final de la guerra de Troya. Pero eso no es así. El tema principal de la Odisea es el retorno de Odiseo o Ulises a Ítaca. Entonces, ¿cómo es que se da entonces ese relato? Pues bien, en la penúltima isla en donde se encuentra Ulises, se llama la isla de los Feacios. Acá te voy a colocar ya, a ver, así voy a colocarte así. Odiseo llega a la isla de los Feacios. Feacios. Y se encuentra con el rey Alcinoo. En el banquete, en el banquete, escuchará al Rapsoda de Módoco, ahí está, contar el final de la guerra de Troya. ¿De acuerdo? Así es como yo entiendo que se va a plantear para tenerlo clarito, queridos muchachos. Es decir, que nosotros vamos a entender que, si bien es cierto, no se da el final de la guerra como un hecho principal, se va a narrar por parte de un personaje secundario totalmente desconocido ese dichoso final. Ahí también, por ejemplo, Odiseo va a, de alguna manera, contar sus viajes, sus aventuras. Y con esto ya continuará porque es el rey Alcino, pregunta de examen de admisión, el rey Alcino el que lo ayudará finalmente a llegar a Ítaca, porque ese va a ser el último destino. ¿Está bien? En ese sentido, entonces, chicos, estamos en la isla de los Feacios. Nuestro querido Demódoco, este rapsoda, cuenta sobre el final de la guerra de Troya y ya no vamos a decir que de manera importante o principal en la obra de la Ilíada se da. ¿De acuerdo? Hasta aquí, queridos chicos, ¿se va entendiendo esa parte? Porque para mí es muy valioso que se entienda la diferencia, ya que esto ha venido preguntado en alguna oportunidad en el examen de admisión. ¿Bacán? Ya. Ahora, gracias muchachos, muchísimas gracias. Yo puedo también ver que principalmente la Odisea está dividida en tres partes. Y la primera tiene que ver con la telemaquia, ¿no?
y tiene que ver con quién es Telémaco. Telémaco es el hijito de Ulises, el hijito de Odiseo, que como han pasado los años ya no está tan bebito. Cuando era bebitito nuestro Telemaquito, no era Telémaco, sino era Telemaquito. Te acordarás tú pues que nuestra querida Penélope, que era la esposa de Ulises, le había dicho a los pretendientes que antes de que ella pudiera ver si se podía casar con ellos, tendría que primero tejer la ropita para su bebito. Y te acordarás tú que ella en las mañanas tejía y en las noches destejía. En la mañana seguía tejiendo y en la noche destejía todo. La gente estaba preocupada porque pasaron años y Penélope seguía tejiendo. Entonces era una cosa impresionante, ¿no? La gente decía, "Oh, ¿qué está pasando acá? Le está haciendo una chalina al Huascarán, que no entiendo, la verdad." Ahí la razón por la que estos pretendientes se empiezan como que a desesperar, a perder la paciencia, a ponerse groseros. Ya cuando Telemaquito no era tan bebitito, sino que ya había crecido algo, lo empiezan a llamar, ¿no? Oye, Telemaco, ven para acá, venga, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Mira, esto lo voy a hacer a tu mamá, vas a ver, bla, bla, bla. ¿Qué? Y eso es solo el inicio, ¿ah? Así de hardcore, mis hermanos. Se pasaron de fríos los pretendientes. Por eso no eran dignos, pues, de estar allí reinando en Ítaca. He ahí la razón por la que Telemaquito, ya como niño, va a ir en este caso a buscar a sus tíos, a Néstor y Menelao. Esta parte es importante porque es a través de ellos, de Néstor y Menelao. Menelao recuerda que es este general al que le roban la esposa, a Helena, con lo cual se da inicio a la guerra de Troya, ¿sí? Ese Menelao y Néstor van a hablarle a Zeus para que Zeus pueda lograr interceptar o ubicar a nuestro querido Odiseo Ulises. Recordarás tú que para que eso se dé, finalmente lo tienen que liberar. ¿Y dónde estaba nuestro Ulises mientras tanto, muchachos? En ese momento, cuando lo van a liberar para que siga su trayecto, ahora sí, de manera definitiva para Ítaca, estaba en la isla de Calipso. Isla de Calipso también es importante. Acá te voy a colocar Isla de Calipso, en la que estuvo, a ver, Calipso, ya está, en la que estuvo 7 años. Estuvo 7 años en esa isla. Recordarás, pues, que en esa isla él tuvo también 2 hijos. Mientras tanto, en Ítaca, obviamente estaba Penélope siéndole recontra fiel, esperándolo. Yo sé que en este momento tú me dirás, pero profesor, ¿por qué le engañó? Bueno, no era una característica la fidelidad propia de nuestro querido Ulises, pero sí la astucia, la inteligencia, la manera de resolver problemas. Es más, lo que me gustaría siempre compartir en este punto es que cuando Odiseo tiene clara la misión de llegar a Ítaca, es también porque tiene un amor a su familia. ¿De acuerdo? Es de pronto... Así es, exactamente. Es un fiel de mente, pero no de cuerpo, ¿no? Así es, mis hermanos. Creo que eso resume un poco, ¿no? Porque aquí lo que también tenemos que ver es que, este, también me preguntan qué pasó con sus 2 hijos. Bueno, resulta que los 2 hijos de Ulises van a quedarse en la isla de Calipso, en realidad. Y en este caso, lo que yo te podría decir es que más bien él va a tener también presente el hecho de que tiene un objetivo, las aventuras de Odiseo. Pero ojo, no quiero justificarlo, pero lo único que te puedo decir es que él sentía que era ya casi imposible regresar, ¿no? Ya estaban 7 años anclado en esa isla, ya tenía casi una vida hecha. Sin embargo, cuando aparece en este caso el designio de, oye, te liberaron, ya entonces de pronto él recobra esa vitalidad y esas ganas de querer regresar de nuevo a Ítaca con todas sus fuerzas. Recuerden eso también, mis hermanos. Y cuando él regresa a Ítaca, no puede hacerlo de manera como estaba presente. Por eso es que Atenea lo disfraza de anciano, ¿te acuerdas? Y acá es donde también encontramos otro detalle fabuloso, ¿no? Que es el siguiente, que tiene que ver con, se fue como buen padre. Sí, podría decir que como buen padre también, ¿no? Entre comillas. En este caso,
cuando él retorna a Ítaca, dos hijos tuvo con Calipso. En este caso, yo tengo claro algo, que nosotros debemos cerrar este círculo de la obra, en principio por el hecho de cómo se va a restituir el orden. Yo entiendo que nos podemos quedar un poco con la historia de los, por ejemplo, de los cíclopes, de las sirenas, de Circe, que fueron bastante, de alguna manera, determinantes, que entretienen, etcétera, ¿no? Pero lo más importante de esto es que él tiene que regresar. Pero para regresar tiene que tener esta ayuda. Y al regresar, ahí no acaba la historia. Él tiene que restituir el orden. Eso es lo importante en la Odisea. Porque una cosa es llegar y otra cosa es de nuevo retomar en lo que se había quedado la historia de Ítaca con él. Por esa razón es que cuando recién llega a Ítaca, lo que vamos a encontrar es, primero, a su perrito Argos. ¿Te acuerdas de su perrito Argos? Él sí lo va a reconocer, porque, te vuelvo a repetir, nuestro querido Odiseo había sido disfrazado de anciano para pasar desapercibido, y Argos sí lo reconoce. Pero ya habían pasado casi 20 años, mis hermanos. Ese perrito era anciano y de tanto emocionarse, se muere. ¿Te acuerdas? Sí, se muere. ¿Y por qué es importante este pasaje? Porque al morir Ulises, o también conocido como Odiseo, se da cuenta del paso del tiempo, se da cuenta que ha dejado gente que lo ha estado esperando y que ha estado sufriendo por él. Ahí es donde él toma conciencia también de lo que va a ser su familia. Si su mascota nomás se ha muerto de felicidad, él por eso entendía que las cuestiones alrededor de esa casa habían sido muy duras y muy difíciles. He ahí la razón por la que cuando él se presenta y ve a los pretendientes, entiende que va a ser una situación realmente difícil. Como tú bien sabes, o ese Firulais, como tú muy bien sabes, nuestro querido Ulises llega y ya los pretendientes están hasta acá esperando a Penélope. Y por esa misma razón es que se da la competencia. ¿Cuál era la competencia? ¿Te acuerdas? Que juntaban las hachas una detrás de la otra y el huequito que tenían esas hachas generaba como una especie de un pequeño túnel. Por ese túnel tenían que atravesar de las 12 hachas el flechazo. Claro que sí. Y con esto, obviamente, tener acceso a casarse con Penélope. Evidentemente nadie lo logra hasta que le toca al ancianito, ¿te acuerdas? Oye, abuelo, ¿qué estás haciendo? Yo también me quiero callar, pechijito, así que hazte para un lado nomás. Tensa el arco que nadie podía tensar de Ulises. La gente decía, oye, ¿qué fue? Y lo logra. Va a lanzar la flecha, la lanza. ¡Oh! Y entra la gente, no, es en serio, ¿qué fue? Y ahí es donde Penélope se da cuenta que se iba a casar con un anciano y dice, no, no hay manera. Se va. Ulises va detrás de ella y le va a contar que él es en realidad Odiseo. ¿Cómo le va a creer? Pregunta de examen de admisión. Porque nuestro querido Ulises le va a contar la forma en que ellos construyeron su lecho nupcial. ¿Qué significa lecho nupcial? El lecho nupcial significa el lugar donde ellos descansarían, o sea, la cama, pues. Y por esa misma razón, ahí está, genial, esas imágenes lo son todo, porque en este caso lo que nosotros estamos entendiendo es que Penélope va a recibir una información que solamente ellos podrían manejar. Y por eso es que ella se da cuenta que en verdad sí es Ulises y con esto van a generarles una emboscada a los pretendientes que no saben lo que está pasando todavía. Por eso que ya se habían puesto en colusión con los antiguos guerreros de Ulises, más la ayuda que va a venir por parte de Menelao y Néstor. Y con eso, de pronto sale ahora sí descubierto, ¡ah! Nuestro Odiseo, ¡ah! Así que querías apropiarte de mi reino, ¿no? ¡Ah! Entonces empiezan todos, hay una revuelta impresionante, los pretendientes terminan siendo desplazados
Y con eso, evidentemente, se restituye el orden en Ítaca. Primera reflexión, lo importante en la vida no es llegar, sino el viaje que tomaste para lograrlo. Es por eso que también tenemos un final feliz. Exacto, Eric. Porque al restituir el orden, lo que estamos entendiendo también es que estamos buscando una manera de llegar a una armonía. Y esa armonía vendría a ser el final feliz. Este, claro, ese date Sofi también es muy valioso. No ha venido en un examen de admisión, pero sí es muy interesante porque no podemos obviar el hecho de que para que él no fuera reconocido, tuviera que siempre estar totalmente así, totalmente inadvertido, ¿no? Ese Firulais es lo máximo. Allá. Esta es una muy buena pregunta, por ejemplo, Anita, aunque no lo crean. ¿Saben por qué? Porque de ahí se ha tejido muchas historias, ¿no? De que si Odiseo pasó 20 años viajando y de pronto ya está en tierra, marinero en tierra, como por ejemplo lo escribe Rafael Alberti, reflexiona sobre qué significa que tú seas un Odiseo de pronto ya dejando de viajar. ¿No acaso te llamaría de nuevo porque ya estás acostumbrado a viajar? Una vez que ya estás allí, ya te aburres porque tu cuerpo ya te pide viajar y de pronto pudiera pues irse otra vez. No lo sabemos. Nos lo deja así como picante para que nosotros por allí completemos la información. ¿Vale? Allá, y duraban tanto las guerras, pues hermano, mira, en este caso las guerras que tienen que ver entre Grecia y Troya, no, aunque no lo creas, son guerras que incluso se podrían contar como menores a las que se van a surgir en la Edad Media, ¿no? Porque en la Edad Media es de verdad ya otra cuestión. Ya acá encontramos, por ejemplo, las cruzadas. Y desde el siglo IV, mira, desde el siglo IV después de Cristo hasta el siglo XV, del 4 al 15 hay 11 siglos, 1100 años, es que va a durar justamente esa empresa de retomar Tierra Santa. Entonces, me gustaría decirte que no es verdad, que las guerras no pueden durar tanto tiempo, pero en aquel entonces, mis queridos hermanos, así se dieron los hechos. Entonces, ya llegaremos a esa parte también de la literatura en donde encontremos este asunto clave de cómo es que las guerras también han definido y determinado la historia del ser humano. ¿Te has dado cuenta? La historia del ser humano siempre ha estado relacionado con esas confrontaciones, con esa guerra. Y por esa misma razón también, cuando dices, pero siempre password, nosotros también, ¿no? Es más, nosotros somos cuna de civilización, muchachos. Cuna de civilización significa que de nosotros han aparecido otras culturas. Entonces, por eso somos, obviamente, password, porque desde nosotros se aperturó otras maneras de vivir, por si acaso. ¿Vale? Ahí está Eric lanzando un facto. Lo importante no es ganar, sino divertirse. Y en este caso sería, por ejemplo, cuando ingreses, ¿no? Me encantaría que tú, cuando veas tu nombre en negrita, admitido, te des un viaje interior recordando los momentos más difíciles de tu preparación, cuando te des cuenta que todo lo sacrificado por fin valió la pena y que cada vez que tú estés mirando ese reloj porque estás agotado, con sueño, con hambre, con cólera, con frustración y con todo lo demás, siempre pienses en tu Ítaca, en tu San Marcos para restablecer el orden y entiendas claramente que te lo mereces. ¿Y por qué te lo mereces? Porque luchaste para ello. ¿Está bien? Muy bien, queridos chicos. Esa es un poquito una catarsis, fue, ¿no? Como siempre con la bendición de acá de tu profe, que te voy a mandar mis estampitas para que también tú ahí le vayas rezando, pues, ¿no? A nuestro Jesucristo por verde. Así es. Su Jesus, su Jesus. Jesus Green, ¿no? Su Jesus Green. No su Jesus Christ. Su Jesus Green. Claro, por supuesto, el joven verde. Ok.
Las cosas que me hacen decir acá, no pueden ser. Ay, ay, ay. Bueno, ya saben, uno de mis disfraces habituales en Halloween, ya saben cuál es. No les voy a decir el otro para que no me estén molestando. Ya se enterarán después, seguramente. Y por supuesto, el Papa es peruano. Bien, mis muchachos, hasta aquí entonces. ¿Qué tal con la Odisea? ¿Se logró entender? ¿Se logró entender? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Para pasar a las preguntitas rapidito, pues mis hermanos, porque acá la idea es tener ya con paciencia todas las respuestas y con eso también ver forma de resolución. ¿Sí? Ok. Ah, una pregunta, ¿verdad? Antes que se me olvide, una pregunta habitual que también ha venido tanto en la academia como la universidad es, ¿qué motivó para que Ulises no llegara a Ítaca en el tiempo, digamos, esperado? Y no debes olvidar que acá viene el episodio de los cíclopes. Recuerda que aquí es cuando nuestro Odiseo está regresando, pues, ¿no? Para ya ir a su tierra Ítaca y en ese momento se cruza con la isla de los cíclopes, que son estos gigantes de un solo ojo y que lo toman prisionero y lo ponen en cautiverio. Polifemo es el cíclope que le pregunta, oye, ¿y tú cómo te llamas? Y ahí es donde Odiseo, ¿qué le dice? Yo me llamo Nadie. ¿Cómo te vas a llamar así, mi hermano? Nadie. Obviamente, como es lo máximo, Odiseo le responde, mira, yo no voy a decir nada de tu nombre, que es horrible, así que tampoco digas nada del mío. Y por eso es que en este caso, ahí está su cíclope moderno. Pasa una cuestión interesante, ¿no? Es que nuestro Odiseo estaba pues como generando como con los restos que encontraba en la caverna, las pajitas y demás, como una especie de lanza, ¿no? Y con ello, cuando ya la tenía lista y Polifemo se va a acercar para ver qué está haciendo, va Ulises, ¡ah! Y le clava la lanza en el solo ojo que tenía, donde el cíclope Polifemo no. Sus hermanos salen, mientras tanto Ulises se lanza. Y los hermanos le preguntan, ¿qué fue? ¿Quién ha sido? ¿Y qué dice Polifemo? Ha sido nadie, nadie ha sido. Y los hermanos, ¿oye qué? ¿Cómo que nadie? Entonces tú te lo hiciste. No, yo no he sido. Entonces, ¿quién? Nadie, nadie ha sido. Ya que los hermanos, pero si nadie ha sido, y después dice que alguien ha sido, entonces alguien es nadie, pero si alguien ya es nadie, entonces ya no sería nadie, porque ya es alguien. Entonces nadie que es cero y alguien que es uno, no podríamos decir que cero es igual a uno, por lo tanto no podría ser que nadie sea alguien. Y así filosofando los cíclopes. Mientras tanto, Odiseo seguía nadando fuera de acá y escapándose, pues, mis hermanos. Ante eso, obviamente, Poseidón, dios del mar y de los océanos, se entera lo que le han hecho a su Polifemo. Calipso todavía no aparece. Eso es después. Aquí es donde es que nuestro Poseidón se da cuenta de todo lo sucedido y dice, ah, hábil te crees, Ulises, hábil te crees, Poseidón, ah, ya. Y por eso es que lo va a mandar al desvío. Ahí es donde quien lo hace naufragar, que pase por todo lo que pasó, es Poseidón. ¿Está bien? Por eso que Zeus, al hablarle a Poseidón, es que Poseidón va a tener que, este, va a tener que liberarlo y permitir que él salga de la isla de Calipso. Ahora, Calipso, como tú muy bien sabes, te había mencionado, es la isla en donde él más tiempo se va a quedar. Por eso que también es
icónica esa convivencia, ¿no? Y que por esa misma razón también él va a como que, no, es que es un poco extraño acá, muchachos. Me gustaría decirles algo más concreto, pero la obra no lo menciona como tal. En todo caso, lo que yo voy a hacer es una mera interpretación, porque no lo dice la obra. Y es lo siguiente, ¿no? Y es que Calipso es una mujer que fue engañada y Ulises, para demostrar que no todo es así, le quiso demostrar también un acercamiento sincero. Lo que él no se estaba dando cuenta era que ella estaba totalmente enamorada de él. Y además de eso, que no tenía otra opción porque él había caído a esa isla sin saber cómo salir. Por eso, tras 7 años, que aparece Poseidón y le dice, ya hijito, se acabó tu recreo, sigue nomás tu camino, es que él va a tomar conciencia, por eso le decía, de que su Ítaca de nuevo aparecerá en escena. Hasta aquí, muchachos. ¿Qué dice? ¿Se logró entender mucho mejor esa escena? Sí, la escena de los cíclopes y cómo es que a partir de ello es que no logra retornar definitivamente para chambea. Sí, claro. Listo, queridos chicos. Entonces, ante esto ya tenemos tanto nuestra Ilíada y nuestra Odisea. Y por eso es momento de ir a las preguntitas. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla por aquí un segundito para volver a compartir otra vez. Eso estaría acá. Listo, mis hermanos. ¿Me confirman, por favor, que sí se puede visualizar en la pantalla? Sí, se puede ver. Oye, qué bravazo, Leonardo. En serio, qué chévere. Gracias, gracias, chicos. Continuamos entonces, continuamos. Oh, ustedes son demasiado creativos, de verdad. Papus, los admiro. O sea, ya no solamente es un sentimiento de querer, sino también ya, además de querer, una admiración. Eso es algo realmente genial. Ya está. A ver, gente, empecemos. Cuando nosotros estamos hablando entonces de este tipo de preguntitas, cuando son así pequeñas, no pasa nada, tranquilo. Pero cuando ya van a empezar a crecer, vamos a ir de frente a la pregunta para después leer cuál es la cita, el fragmento, porque lo primero y más importante, muchachos, es siempre tener presente qué es lo que nos está pidiendo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que nos está pidiendo la pregunta? Por ejemplo, la epopeya heroica surgida en el periodo jónico, y tú ya sabes que la epopeya vendría a ser, en este caso, la épica de de nuestra queridísima Ilíada y Odisea, ¿verdad? ¿Qué tuvo como objetivo fundamental? A ver, en la número 1, dice, exaltar las leyendas del folclore, nada más, contar las proezas de los dioses, o exaltar las hazañas de la edad heroica. Ah, ya, ¿te diste cuenta? Costumbres, nada, desprestigiar tampoco. Entonces, desprestigiar no es. Costumbres no es. Folclor no es. Proezas sí, pero dioses no. Y ahí está la trampa. Por eso, excelente, mis queridos hermanos, la C de casita. Esa es buena. Vamos con la número 2. En la número 2 dice a la épica griega. Vamos a ver. Lo incorrecto, y por favor, te suplico de rodillas que cuando tú leas la pregunta y veas lo incorrecto, le pongas una F al costado. Así. Porque siempre debes cotejar de lo que te está pidiendo la pregunta, porque a veces, queridos chicos, por los nervios, por la presión, por el estrés, leemos lo incorrecto, pero marcamos lo correcto. ¿Te ha pasado? Entonces hay que tener allí mucho cuidado. A ver, surge en el periodo jónico arcaico. Buena. Allá.
que puso menos 2 puntos. Bueno, ahora también en el examen de admisión, para evitar que nos resten puntos, es por eso que hay que tomar todas las precauciones del caso. Porque esa es una de las cuestiones, queridos amigos, que siempre nosotros también acá te vamos a tratar de apoyar. O sea, no solamente me gustaría que te lleves el contenido de la clase como tema, sino también el contenido de la clase como una estrategia didáctica para abordar las preguntas, para entender cómo te van a preguntar en San Marcos, para entender cómo es que las trampitas pueden aparecer, cómo con una sola palabra todo se perjudica, o cómo es que yo en este caso voy a tener bien claro qué es lo que siempre me están pidiendo y siempre lo estoy cotejando para que no se me pase nada. Muy bien, acá ustedes me están diciendo que es la E de enanito. Veamos. Tiene como difusores a los aedos y rapsodas. Verdaderazo. ¿Cuál es la diferencia entre un aedo y un rapsoda? En que el aedo compone lo que canta, o sea, él escribe su canción. Eso es un aedo. Y un rapsoda es el intérprete, es el que solamente canta. Él no compuso la trama, la historia, no se inventa las palabras, no. Él solamente va a interpretar lo que ya estuvo contado. ¿Sale, vale? Ahora, en la número 2 decía entonces verdadero, verdadero. Canta las hazañas y proezas de los antiguos héroes griegos, verdaderos. Homero y Hesíodo son sus exponentes, claro. ¿Qué escribe Hesíodo? ¿Te acuerdas? La teogonía, ¿verdad? Que ahí aparecía la genealogía de los dioses. Entonces, desarrolló la lírica monódica, no, monódica, no. ¿Qué significa monódico? De una sola manera, para nada. Y lírica coral tampoco, porque la lírica coral, o en todo caso el coro, va a aparecer con la tragedia. Por eso la falsa vendría a ser enanito. Buena, lo estás haciendo excelente, ¿ah? Vamos con la 3. ¿Qué dice la 3? La Ilíada, la areté, que vendría a ser, tú ya sabes que es la gloria, ¿sí? Areté es la gloria, ahí te lo puse en las diapos. Por supuesto que después de la clase te voy a mandar las diapos y el solucionario, el que estamos haciendo ahorita, para que también puedas practicar con mayor eficiencia en tu casita. ¿Sale, vale? Entonces te dice, ¿no? En la Ilíada, la gloria superior, es decir, la virtud por excelencia, ¿cuál será? Y en ese caso, ¿tú qué dirías? A ver, en la 3 la astucia y el ingenio. En la Ilíada, no, ¿verdad? El honor como virtud imprescindible. Vamos a ver si hay una mejor. El valor que empuja al hombre a grandes hazañas. Ah, mira tú, acá está mejor, ¿sí o no? Porque las grandes hazañas siempre tienen que estar al lado de la obra. La prudencia que impide al héroe, la prudencia, no, pues eso sí ya sería imposible, ¿no? Porque Aquiles, si hay algo que no es prudente, ¿no? Luego, la temeridad como cualquier esencial de todo héroe. Temeridad, ¿qué significa? Como valentía. Y no necesariamente, porque no es que sea una obra en donde todos den la cara como Héctor, ¿te acuerdas? Héctor simboliza eso, sí es verdad, pero no son todos. Por eso no podríamos tomar a la temeridad como una cualidad esencial de todo héroe. Es por eso, mis hermanos, que acá marcaríamos la C de casita. 3C de casita. El valor que empuja al hombre a grandes hazañas. Vamos con la 4. ¿Qué dices con la 4? Dice, no corresponde, mira. No corresponde con la Ilíada. ¿Ok? Entonces eso significa que vamos a buscar la falsa. A ver, ¿y qué dice aquí? Tiene como correlato historia el sitio de Troya. Verdaderazo. Luego, es un relato de combates y duelos descritos para hombres que entendían de la guerra. Por supuesto, ¿no? Porque para ellos estaba dedicado justamente el poema, ¿verdad? Buena. Luego, canta las hazañas de una raza ya desaparecida en los tiempos de Homero. Bueno, sí, también podríamos decir, ¿no? Que eran los aqueos. Sus valores corresponden a una edad que todo lo juzga a la talla del hombre heroico. Claro, por eso uno se tenía que comportar como ese héroe tan apasionado o entregado, ¿verdad? Y acá, si todas son verdaderas, obviamente la que queda tendría que ser la falsa. ¿Por qué es falsa? Veamos. Dice, los personajes en su mayoría muestran temeridad, deslealtad y cobardía. Si desde que dice cobardía, tú ya sabes que esa no podría ser. O sea, mejor dicho, que eso es recontra falso.
Y por eso marcamos la E de enanito. Buena. Vamos con la 5. En la 5, ¿qué te dice? Descarte la relación incorrecta. A ver, Agamenón, poder y soberbia, verdadero. Aquiles, valor e ímpetu, verdadero. Héctor, prudencia y ternura, verdadero. Ulises, astucia e ingenio, verdadero. Patroclo, deslealtad y ambición, nada. Esa es la respuesta. Porque Patroclo, obviamente Patroclo es totalmente leal, sobre todo a Aquiles, ¿sí o no? Tú ya lo sabes. Gracias por la pregunta, Eric. ¿Por qué Héctor Ternura? Porque él cuando vas, por ejemplo, hay varios pasajes exactos de la obra. Por ejemplo, hay un momento, muchachos, en cuando Aquiles, como les mencionaba, ¿no? Llega al palacio troyano y grita, Héctor, ya, ¿qué va a hacer Héctor? Héctor lo que va a hacer es despedirse de su familia, les va a dar unos grandes abrazos, va de alguna manera a decir qué es lo que tiene que hacer y con mucho dolor, porque evidentemente no es que uno diga, bueno, ya voy a la guerra, ya no, sino que acá vemos claramente esa sensación de que no va a regresar. Entonces, por eso les brinda a su familia un último momento de amor. Ahí, por ejemplo, se refleja claramente la ternura. ¿Sí? Ok. Pero claro, lo que también podríamos decir es lo siguiente, ¿no? ¿Y por qué eso nunca se destaca, profe? ¿Por qué? Porque la obra de la Ilíada no tiene que ver con la ternura. La obra de la Ilíada tiene que ver con el triunfo de la guerra. Por eso es que el protagonista no es Héctor, el protagonista es Aquiles. Vamos, número 6 entonces. ¿Qué dice la número 6? La Ilíada presenta luchas, obi, entre griegos y troyanos, verdadero, luchas en las que los dioses del Olimpo tomaron parte. De todas maneras, acá los dioses se pusieron recontra tóxicos con nosotros y aparecen en la gran mayoría. Ante eso, ¿qué dioses apoyaron al bando de los troyanos? Recuerda que también se les conoce como etruscos, ¿está bien? Troyano, troyano, etrusco, etrusco. Así como para los griegos, ¿no? A los griegos también se les conoce como aqueos. Entonces, por si acaso, no vaya a ser que venga y tú digas, el profesor no me dijo nada. Ya antes de que digas eso, ya sabes, ya. Troyanos igual etruscos. Por ahí si lo puedes apuntar, sería genial, mi amigo mío. Ok, entonces vamos a ver acá en las 6 quiénes apoyaron. Apolo, check. Afrodita, check. Ares, check. Artemisa, check. Creo que la 6 podría ser avioncito, ¿ah? A ver, Apolo, Hefesto, Zeus y Hera. Ya, pues acá Hera ya no es. Recuerda que Hera le puso la cruz a Paris porque Paris decidió que la más bella era Afrodita, ¿está bien? Y por eso Afrodita va a apoyar a los troyanos. Pero en este caso era, ¿te acuerdas que eran tres? Era Atenea y Afrodita diciéndole a Paris que él decida quién era la más bella. Paris, porque le prometen a la mujer más hermosa, obviamente escoge a Afrodita. Y las otras dos, Atenea y Hera, ni cortas ni perezosas, evidentemente te van a poner la cruz y también van a querer buscar vengarse a cada rato contigo. Por eso es que Paris va a generar la guerra, en este caso de Troya. ¿Está bien? Sigamos. Entonces, aquí, por ejemplo, Hefestos o Hefaistos, Poseidón, ya pues Poseidón no, en un primer plano, ni Atenea va a apoyar a los troyanos. Zeus era Atenea, de nuevo Atenea, mira. Y de nuevo Atenea. En ese sentido, entonces, queridos chicos, la única posible sería avioncito. Vamos con las 7. Dice, el destino de la ciudad de Troya está ligado a qué destino. A ver, vamos a ver.
La C me dicen por allí. Vamos a ver si es la 7C. En este caso, por ejemplo, dice así. Allá, el destino de la ciudad de Troyas está ligado a su destino. Ah, pero eso yo te había dicho, ¿ah? Claro, yo te lo había dicho. Y esa es Héctor. ¿Por qué está ligado? Porque así como Héctor muere, así como Troya cae. Excelente. Y con eso sacábamos adelante esta preguntita. A tomar en cuenta, porque son datos que habitualmente vienen en los exámenes, que habitualmente vienen en este asunto de las pruebas de admisión. ¿Ya? Vamos. Ah, ¿no leíste, Anita? Ya, importante eso, ¿ah? Importante. ¿Qué yo haría aquí para que no se me escape? Subrayo los nombres, subrayo para que con eso por allí se me escapó algo. Imagínate si ahorita estás en la comodidad de tu casita, escuchando la clase, estás comiendo algo, tomando algo. Obviamente no va a ser igual cuando estés sentado en la carpeta de examen de admisión, totalmente tenso, totalmente nervioso, de repente allí con alguna sensación de temor. A veces pasa, entonces para mí por eso es muy importante que tengas bien presente los detalles y esos detalles, cuando tú veas estas preguntas, por ejemplo, típica pregunta del clasicismo, que tú tengas claro, por ejemplo, las cóleras, que tú tengas claro lo que significa poema de la guerra, que tú tengas claro que para los troyanos su máximo representante era Héctor y muerto Héctor también es la caída de Troya. Entonces va por allí. ¿Está bien, queridos chicos? Vamos con la número 8. A ver, ¿qué me plantea la número 8? La número 8 es la de la cólera de Aquiles. Dice, ¿no? La cólera de Aquiles que se propone cantar Homero en su epopeya tiene como causas, ay, 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 como causas. Habíamos dicho las funestas consecuencias, ¿no? Entonces, en la 8, ¿qué te atreverías a marcar? Claro que sí, buena. El rapto de Briseida y la muerte de Patroclo. Porque en este caso lo que se está encontrando es lo que desencadenaría justamente esas dos funestas consecuencias. Por eso, la C de casita. Excelente, muchachos, excelente. Vamos ahora con la 9. ¿Cuál es el sentido del valor en la Ilíada de Homero? El sentido del valor, dice. ¿Es importante el valor o no es importante? En este caso dice, es una virtud, sí, que permite al hombre alcanzar una muerte digna. Sí, ¿es ese sentido del valor? Sí, podría ser. Es un deber imperativo. Desde que dice imperativo ya no, no es una obligación, es una decisión. Una virtud que solo la poseen los dioses, no, pues, obviamente también las personas. Un arete, como se entendería como una gloria o de pronto algo que destaque como una virtud a la que no se puede aspirar, dice, ¿no? A la que no se puede aspirar. ¿Eso sería el sentido del valor? Para nada. Sí se debe aspirar, porque el arete es la gloria. Entonces, si se aspira a la gloria o a la virtud, entonces estamos siendo totalmente griegos, pues, ¿no? ¿Sale? Y después, cualidad que nos conduce a una muerte rápida y segura. Muerte rápida y segura, para nada. Y por ello, la única posible era avio. Hasta aquí. ¿Cómo la están viendo, mis queridos amigos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya falta poquito ya, mis hermanos. Mazo, dice. Dime, Jimena, cualquier cosita que quisieras ahí aprender, ampliar, aclarar, acá estamos, pues, para ponerle los puntos a las IES. Ah, no lo sabía, Jimé. No lo sabía. No sabía que acá hay gente que tiene su primer día. Los abrazo, mis hermanos, los abrazo. No. Pero tengo una solución para ustedes. Vamos a decir lo siguiente. Eh, vamos a decir lo siguiente. Yo voy a tener bien presente que hay nuevitos acá en el salón
Y como ya hemos más o menos hablado de estos temas en las clases anteriores, como que los vamos a repetir a manera pues de breve resumen para que con eso podamos refrescar y en algunos casos, si tú nunca habías escuchado, lo puedas también tener presente. ¿Está bien? Es más, voy a pedirle, solicitarle a la Miss que también les mande a ustedes que son nuevos, en todo caso, los PPTs anteriores, para que vean pues la colección, ¿no? Cómo hemos estado desarrollando y también los solucionarios para que también cotejen ahí las respuestas y con eso ustedes tengan una mejor preparación. ¿Sí? Juntos estamos en esto, chicos, así que miren qué falta de confianza. A primer momento que ustedes están escuchando que yo hablaba así, pero como ya si ustedes supieran me hubieran dicho, pero por favor, tengan piedad de nosotros. Entonces yo con todo el amor de la vida te podría ahí hacer recordar o repasar algunas cositas. Los nuevos azulitos, por supuesto. Chicos, pasen acá con confianza. Esta es también su casa. Sigamos entonces. Al contrario, ustedes muchísimas gracias y en mí siempre van a tener a un aliado o a un amigo para que ustedes logren sus objetivos. Así que por eso, Jesus Green con ustedes hasta el final. Ok, allá. Dale, no, al contrario, vamos a estar siempre con la mejor predisposición y para que ustedes lo tengan todo de la manera más cómoda posible. Sigamos la número 10. ¿Qué dice la número 10? Dice, la materia de los poemas homéricos es aquea, por supuesto. Aquea significa griega, ¿ya? Aqueo, aqueo, griego, griego. Pero los elementos filológicos son predominantemente, ¿qué significa filológicos? En este caso, filológicos significa es la manera en la que han sido escritas. Y yo también te lo he colocado en tu diapo, por si acaso. Dórico, jamás. Alejandrino, jamás. Latino, jamás. Y ahí está. Claro que sí, el jónico. Listo, lo tienes. Vamos con la número 11. Así como la Ilíada está basada en las hazañas de la edad heroica, Homero basa la Odisea ¿en qué? ¿En qué basa la Odisea? Cuentos, desde que dice cuentos egipcios, es imposible. Viejas leyendas y narraciones folclóricas, podría ser. Eh, de ahí pasa para acá, ¿no? Las proezas de los tiempos heroicos, pero no te cuenta las proezas de los tiempos heroicos, te cuenta sus aventuras. Va ganando la B de besito, parece, ¿ah? Va ganando la B de besito. Luego, hazaña de los dioses, tampoco. Cartas, tampoco. Por esa misma razón, acá tendría que ser la B de besito. Buena. Oye, lo estás haciendo hermoso, ¿ah? Sí, es la B de besito. Vamos con la 12. Descarte la alternativa que no corresponda a la Odisea. Entonces acá te están pidiendo la falsa, ¿sí o no? Ay, un ratito. Ahora sí. Vamos con la falsa. ¿Y qué dice? Es la historia de las aventuras que va sorteando Ulises. Eso es verdadero. Le canta a la astucia y el ingenio Ulises y a los griegos. Verdadero. Las virtudes por excelencia son el honor y la lealtad. Entonces acá, lealtad. Acá decimos, profesor, yo me acuerdo de Calipso y no sé si tan leal era nuestro querido Ulises ahí. Ya, ok. A ver, narra el regreso del héroe a la patria Ítaca, verdadero. ¿Prevalece la astucia y el ingenio? Sí. Ah, ya, claro, pues acá las aventuras de Odiseo se ven ahora reflejadas en la alternativa C de casita. Listo, lo logramos, mis hermanos. Vamos con la número 13. Mira, a ver qué te dice la 13. Víctor Berar, máximo estudioso de la Odisea, divide a esta epopeya en tres secciones. Creo que también lo habíamos mencionado, ¿cierto? Vamos a ver si lo encontramos. Dice, Telemaquia, las aventuras y el regreso de Ulises. ¿Ok? Luego dice, en este caso, lo siguiente, ¿no? Dice, la telemaquia, las aventuras, mira que se está repitiendo. Allá. Y acá dice el regreso y acá dice la venganza. Entonces, vamos a ver aquí cuál podría ser. Luego, las aventuras, pero no dice telemaquia. Entonces,
Esta ya no podría ser. Luego, el sitio de Troya ya tampoco. El sitio de Troya ya no estamos. Entonces, hay opiniones divididas. Estamos entre la A y la B. Es verdad. Ya. Entonces vamos a salir de una duda. Es verdad. ¿Se da el regreso de Ulises? Sí. Pero ¿te acuerdas cómo acaba? De nuevo. ¿Es suficiente solamente decir que solamente regresó? Claro, exacto, Nicole. Porque acá lo valioso no es tanto solamente que llegue, sino que restituya el orden. Esa restitución del orden pesará más con lo acontecido acá, que es la venganza. ¿Está bien? Listo. Vamos ahora a la 14. ¿Qué dice la 14? La 14 dice lo siguiente, ¿no? En la Odisea las divinidades que entran en conflicto, ay, 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 una por defender a Ulises y la otra por castigarlo. Ah, ya. Primero, este, sí, sí, me preguntan, ¿Telémaco tiene que ver con la telemaquia? Sí, por supuesto. ¿Y por qué la telemaquia se le llama Telémaco? Porque es como decir la historia de Telémaco, ¿no? ¿Y por qué así se llama la primera parte, mis hermanos? Porque acá hay un salto en el tiempo. Lo que va a suceder es que Telémaco, a raíz de todo lo que está escuchando de los pretendientes, va a ir a buscar a Menelao y Néstor. Y a partir de esta acción es que se le va a brindar a nuestro Zeus la petición de poder generarle, pues, ¿no? La facilidad para que por fin de una vez ya retorne Odiseo. Entonces, obviamente, pues, aquí lo que entendamos es que la telemaquia es en función de que quien lo protagoniza es Telémaco. ¿Bacán? Ahora en la número 14. En la número 14 te está diciendo qué divinidades. Y sí, en la 14 ya tenemos claro que es enanito, ¿sí o no? Acá no me pueden decir nada porque esto lo hemos dicho en clase, ¿ah? Atenea porque va a ayudar a nuestro querido Ulises y Poseidón porque lo va a castigar, ¿no? Porque él va a ser quien haga que este no llegue a Ítaca alrededor de 20 años. Y la 15, para cerrar, a ver, ¿qué dice la 15? El personaje que simboliza en la Odisea el amor a la patria y a la familia. El amor a la patria y la familia, aunque no lo creas, tendría que seguir siendo Ulises. No puede ser Penélope porque ella tiene un amor a la familia, no a la patria. Ahí está el detalle. Pero profesor, ¿cómo es que Ulises va a tener amor a la familia si incluso va a engañar a su esposa? Es que más allá de Argos, dice, después de dejar hijos botados. Bueno, es justamente lo que quería de alguna manera esclarecer, ¿no? Eh, Se acaba a idealizar el hecho del, como que la restitución del orden, y esa restitución del orden es que él tenga a su familia original, pues muchachos. Y sí es cierto, yo también discutiría esa como que observación acerca de el amor a la patria. Sin embargo, la crítica lo ha tratado de interpretar de esa manera, en que él va a sobreponer ante cualquier cosa la como que sensación de querer, en este caso, hacer realidad el retorno y por otro lado también el hecho de poder finalmente encontrarse con su familia. Entonces, ahí la razón por la cual diríamos amor a la patria y a la familia. Pero si nos ponemos exquisitos, tú ya lo sabes, entonces estaríamos diciendo que esta persona más bien es una persona que ha engañado, que ha estado también con otra. Como, no vamos a decir mujer porque Calipso como tal, como una deidad, ¿no? Hasta aquí, queridos chicos. ¿Cómo la vieron? ¿Se logró entender? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya estamos ya? Buena. Muy bien, mis queridos amigos. Ha sido un profundo gusto acompañarlos en esta mañanita de inicio de semana. Les entrego todas las buenas vibras y que todo de ustedes les salga excelente. Yo aquí voy a compartir el solucionario y las PPTs también para que las puedan repasar. Para los nuevos azulitos, por favor, te abrazo, no te preocupes, te vas a adecuar al sistema. Solamente te recomiendo que estés chequeando siempre los PPTs. Vamos a seguir enviando informaciones. De antemano, no sé cómo será, pero me imagino, acá tengo a la directora a mi costado, así que le voy a hacer una pregunta así rapidita.
Señorita directora, cuando hablamos de maratones, ¿también hablamos de maratones virtuales? Ay, 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 de primicia para ti, también los maratones virtuales. Si tú recién estás acá con nosotros aprendiendo, no os preocupéis, porque también ya se viene la maratón de las amanecidas. Vas a tener aula 20, pero hasta en la sopa, mi hermano. Porque tenemos que lograr ese ingreso. ¿Está bien, papito? Listo. Te mando, te mando. Sí, claro, también, Maratón por Zoom, por supuesto. Te mando un profundo abrazo, todas las bendiciones, Dios mediante contigo. Hasta una próxima oportunidad por este mismo canal. Gracias. Bendiciones para todos. Hasta la próxima, chicos. Hasta la próxima. Gracias por todo. Muchísimas gracias siempre. Siempre será un privilegio estar con ustedes. Permiso.